her- hermanos, hermanas y hermanos que están escuchando este audio del discipulado. Pues ahora vamos a hablar de un tema muy importante que sigue de, de la introducción. Este tema ahorita lo voy a presentar en este momento. Es el tema de la divinidad de Jesucristo. Anteriormente, pues habíamos dado una introducción de que la resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana y que la fe cristiana comienza o reside o debe empezar a hablarse a partir de la persona y la obra de Jesucristo y desde luego de todo lo que ello implica, ¿verdad? El conocimiento de la persona de Cristo, el conocimiento de la obra de Cristo y todas las cosas que éstas implican, implicaciones prácticas, implicaciones espirituales para nuestra vida devocional. Pero posteriormente a dar una introducción a esto que ya lo hicimos anteriormente, ahora hay que empezar pues desde lo primero, vamos a hablar sobre la persona de Jesucristo y esto lo vamos a dividir en 2 etapas, por así decirlo. Una parte va a ser la persona de Jesucristo respecto a su divinidad, y otra va a ser la persona de Cristo respecto a su humanidad. Y posteriormente, al final, va a tratarse sobre, la persona de Cristo, respecto a su divinidad y humanidad, pero viéndolas, juntas en una sola, perspectiva. Y bueno, pues vamos a empezar con la persona de Cristo a partir de su divinidad. Así que bueno, vamos a comenzar con la presentación y vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte de esto es la explicación doctrinal. Con explicación doctrinal nos referimos a ver las bases bíblicas de la persona de Cristo. Esa es la explicación doctrinal. La segunda parte va a tratar sobre las implicaciones o sobre el impacto espiritual que tiene la doctrina de la divinidad de Jesús en nuestras vidas, para que nosotros podamos ver y apreciar que no se trata solamente de conocer una doctrina y sabérsela de memoria, sino de ver por qué esta doctrina es muy importante para nuestra vida cristiana. Muy bien, vamos con lo primero. Respecto a la explicación doctrinal, debemos saber que hay 5, digamos, evidencias bíblicas para hablar de la divinidad de Jesús. Un autor que resulta importante en esta mención de estas 5 eh, perspectivas bíblicas o 5 evidencias bíblicas de la divinidad de Jesús es un teólogo muy conocido llamado Luis Berkov. Tiene un libro que se llama Teología Sistemática y pues ese libro es referencia para pues muchos institutos, muchas personas que estudian la Biblia, etcétera. Entonces tenemos 5 evidencias bíblicas y son las siguientes, aquí las tenemos en pantalla. Afirmaciones directas de su deidad, se le dan nombres divinos, se le reconocen atributos divinos, se le tributan honores divinos y aparte, que es el número 5, es hacedor de obras divinas. Vamos pues a ver el primero, afirmaciones directas de su deidad. Y vamos a ver estos siguientes versículos. Tenemos estos, que son solamente una parte de la gran cantidad de versículos en la Biblia que hablan sobre la afirmaciones directas, perdón, de la divinidad de Jesús. Una cosa muy importante, por aclarar. Nosotros ya hemos visto que el fundamento principal de la unidad de Jesús con Dios, es decir, de que Jesús verdaderamente es Dios, es su resurrección. Ese es el fundamento, ese es el fundamento por el que se sostiene todo. Si Él no hubiera resucitado, todos estos enunciados que vemos en la Biblia de que, por ejemplo, que en el principio el verbo y que el verbo era Dios y que el verbo estaba con Dios, no tendría sentido si Jesús no hubiera resucitado, si era solamente palabras bonitas. Pero el fundamento es que Jesús ha resucitado, es lo que sí quisiera que todo quedase muy bien claro. El fundamento de la divinidad de Jesús es su resurrección. Solamente que en esta enseñanza
vamos a ver bases bíblicas por medio de las cuales podemos explicar a la luz de la resurrección cómo es que éstas anuncian la divinidad de Jesús. Solo quiero que quede bien claro eso. El fundamento principal de la resurrección, de la divinidad de Jesús, perdón, es su resurrección. Esto que vamos a ver son bases bíblicas que son escritas a la luz de la resurrección, pero que en cuanto a evidencias que nos ayudan a que nosotros como cristianos podamos enunciar lo que dice la Biblia acerca de la divinidad de Jesús en la perspectiva o desde la perspectiva o a la luz de la resurrección como fundamento de la divinidad de Jesús. Dicho esto, bueno, vamos a ver ahora sí la diapositiva. Tenemos varios textos bíblicos. Estos son unos, por ejemplo, Juan 1:1, ya lo leí. Juan 20:28, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Romanos 9:5 dice Pablo, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Filipenses 2:5 al 6, que también es escrito por Pablo, dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Si tratamos de ver este, con más detenimiento cada versículo, pues podremos ver con mayor detalle y lujo de detalle cómo es que piensa un escritor bíblico respecto a Jesús. Y obviamente todo esto lo están escribiendo a la luz de la resurrección. Tenemos el segundo, se le dan nombres divinos. En la Escritura podemos ver que se le dan nombres divinos. Y bueno, vamos a ver una comparativa entre textos del Antiguo Testamento en donde estos textos se refieren directamente a Dios y que después en el Nuevo Testamento se aplican, se citan para hablar de Jesús. En lugar de hablar de Jehová, hablan de Jesús. Es decir, se coloca a Jesús en la divinidad. Y, por ejemplo, tenemos Joel 2:32 en nuestro lado izquierdo y dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:21, Pedro, cuando da su primer discurso, comienza a decir, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En cuanto Pedro se está refiriendo a Jesús en este primer discurso. Y también vemos que esta cita que hace el Nuevo Testamento sobre Joel 2:32 también se realiza en Romanos 10:13. Bueno, aquí no está en la pantalla, pero voy a darle lectura a este versículo. Romanos, que, bueno, Hechos es un escritor, o sea, es Lucas, pero ahora también tenemos otro escritor bíblico que es diferente a Lucas, en este caso es Pablo, que también está citando este mismo texto de Joel para también referirse a Jesús. Dice Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, está citando prácticamente a Joel. Es Romanos capítulo 10, pues Pablo hablando del Evangelio. Entonces aquí podemos ver que se le están tributando a Jesús títulos que pertenecen a la divinidad en el Antiguo Testamento, es decir, a Jehová, a Dios. Luego, Salmo 110:1 dice, dijo Jehová, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, otra vez, en el relato de Lucas respecto al discurso de Pedro, encontramos que Pedro está citando otra vez este salmo, está citando otra vez el Nuevo Testamento. Dice, porque David, dice Pedro, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Uno de los títulos muy interesantes que podemos encontrar respecto a Jesús es Señor y Cristo. Un libro que yo creo que nos puede ayudar muchísimo para ver la persona de Jesús respecto a los títulos que se le dan.
Es una obra que se llama Cristología del Nuevo Testamento de Oscar Cullmann. Voy a ver si puedo poner aquí este, una, una imagen en la medida de lo posible. Bueno, solamente para que vean la portada. Y este libro nos va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos ver cómo habla de Jesús a partir de, de sus títulos divinos, a partir de los títulos divinos que se le dan a él. Otro texto de la Biblia que podemos encontrar, otra comparativa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es la siguiente. Isaías 43 dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Como se puede observar, aquí está subrayada el nombre Jehová y Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Juan 1:23, cuando Juan el Bautista está hablando, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí en el Antiguo Testamento dice, preparad camino a Jehová. El Nuevo Testamento dice, al Señor. Bueno, en sus palabras, ¿verdad? Enderezad el camino del Señor. Entonces, quiere decir que se está refiriendo a Jesucristo, o sea que a Jesucristo se le está adjudicando el mismo título que también se le da a Jehová. Ahora vamos a otro. Tenemos Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Ahora, en el Nuevo Testamento hasta se habla de lo que significa el nombre Emmanuel. Todo esto sucedió, relata Mateo, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Ojo, recordemos que uno de los propósitos del evangelista Mateo es presentar el evangelio a los judíos, presentar que creer en Jesús es lo más judío que pudiera existir. Por lo tanto, está haciendo a Jesús uno con Dios, en este caso con Jehová. Entonces dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y vemos que obviamente el Nuevo Testamento está hablando respecto sobre Jesús, perdón, y que por lo tanto, pues es un título divino que se le está dando a Jesús, que Él es uno con Dios. Bien, voy a ponerles el título ese que les estaba comentando de la portada de este libro, perdón, la portada de este libro, que es Cristología del Nuevo Testamento de un autor, él fue alemán, llamado Oscar Kuhlmann. Un segundo. Y esta es la portada, así tú lo puedes buscar también en internet o en alguna tienda de libros que pudiera ser de mucha utilidad. Muy bien, continuemos. Vamos ahora al punto número 3. A Jesús, se le reconocen atributos divinos. Ahora vamos a pensar un poco, respecto por ejemplo, qué cosas hacen que Dios sea Dios. ¿Qué características hacen que Dios sea Dios? En este caso, bueno, la esencia o la naturaleza de Dios podríamos, verla expresada a través de sus atributos. Por ejemplo, si hablamos de los atributos incomunicables o de infinitud, pues podríamos decir que, por ejemplo, para empezar, Dios es infinito en todo lo que podamos pensar. Dios es omnipresente, su presencia en todo su esplendor abarca todo el universo. Dios es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa que sea consistente con su carácter y voluntad, nada lo puede detener. Dios es inmutable, Él no cambia. Dios es infinitamente santo y la categoría de Dios pues es una categoría incomparable. Entonces, si pensamos respecto a la persona de Jesús, nos daremos cuenta que la misma escritura
Está reconociendo en este hombre llamado Jesús de Nazaret atributos que solamente le pertenecen a Dios. Los atributos nos referimos a las diferentes cualidades de la perfección de Dios o las perfecciones de Dios. Sobre todo las perfecciones que hacen que, o sea, que Él se distinga como Dios. Por ejemplo, estas que están aquí. Eternidad. Les voy a leer Isaías 9:6 para que vayamos viendo estos, qué nos dicen estos textos. Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y de este versículo, obviamente, ya todos sabemos que este se adjudica a la persona de Jesucristo, que puede ser un tanto oscuro u obvio cuando nosotros lo leemos, pero es importante que podamos ver esos versículos que, a pesar de que a grandes rasgos pudiéramos ver como que cierta sencillez en ellos, ahí está la verdad que a lo mejor para nosotros como cristianos, que ya podríamos llevar tiempos, pues nos es obvio, ¿verdad? Pero hay que pensarlo desde el punto de vista de cuando empezamos a enseñar a una persona que va iniciando en el camino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O se está hablando de eternidad. Está haciendo que Jesús se le sea atribuida eternidad también. Omnipresencia. Vamos a ver esta primer porción, Mateo 18:20. Omnipresencia, y vamos a ver en qué sentido estamos tratando la omnipresencia. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Recuerden que los libros del Nuevo Testamento no son registros biográficos o como al estilo de un reportero que va narrando o escribiendo en ese momento, sino que son escritos que surgen después de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, podríamos decir que las palabras que enseñaron los primeros apóstoles y la primera iglesia, a partir del Nuevo Testamento, podemos considerarlas, interpretarlas como las mismas palabras de Jesús resucitado. Ese mismo libro de Mateo, pero ahora en el capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, estamos viendo que en Jesús se reconoce cierta omnipresencia o omnipresencia en su más extensa calidad. Entonces, Jesús tiene ese atributo, omnipresencia. Pero también tenemos omnisciencia y hay varios pasajes que hablan de que Jesús conocía los pensamientos de los hombres, incluso después de ser ascendido al reino, al trono celestial, perdón. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:3, en este versículo que aquí tenemos, vemos que Jesús habla a las iglesias y les está hablando como quien conoce todo, el que escudriña los corazones, el que conoce tanto los pros y los contras de cada iglesia de allá de Asia. También tenemos omnipotencia, inmutabilidad y que simplemente se le reconoce una naturaleza divina como Colosenses 2:9. Miren, voy a leerles Colosenses 2:9. Hay que aclarar, pues es una epístola escrita por el apóstol Pablo. Vamos a ver, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él, o sea, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la deidad habita en Jesús. Entonces, vemos que la Biblia evidentemente reconoce que en Jesús, perdón, hay atributos divinos. Ahora vamos a la cuarta. Se le tributan honores divinos a Jesús. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, todos conocemos la historia en Hechos donde aparece Pedro y Cornelio y que Pedro está teniendo un sueño en donde Dios trata con él, se encuentra con Cornelio y Cornelio inmediatamente lo que hace es que llega con Pedro y se le pone de rodillas y lo empieza a adorar.
A esto obviamente Pedro, pues lo reprende, lo regaña y le dice, oye, no puedes tú estar haciendo eso porque solo a Dios se le puede adorar, yo solo soy un simple hombre. O podemos, por ejemplo, ver a Pablo y a Bernabé cuando llegan a una ciudad a predicar. Dios hace un milagro a través de ellos, pero las personas comienzan a adorarles pensando que eran Júpiter y Marte, o sea, unos dioses romanos que habían descendido a ellos, a las personas. Y en ese pasaje de Hechos podemos ver a Pablo y a Bernabé que se lanzan contra la gente como que para detenerlos de que no sigan con eso, porque ellos no pueden ser adorados, son simplemente hombres. En Apocalipsis también incluso Juan adora no a un hombre, sino a un ser celestial, a un ángel. Y el mismo ángel pues también lo reprende, lo regaña y le dice, no me puedes adorar a mí, yo solamente soy un consiervo tuyo. Pero cuando vemos a Jesús, también hombre, Jesús de Nazaret, vemos que a él se le adora y la gente se arrodilla delante de él para rendirle adoración y no vemos que Jesús reprenda a las personas diciéndole, a mí no me adores porque soy solo un hombre, sino que vemos que él recibe y acepta la adoración. En la Biblia entonces podemos concluir que, que se ve a Jesús como alguien a quien se le adora y que se le debe adorar. Vamos a la quinta. Jesús es hacedor de obras divinas. Con hacedor de obras divinas nos referimos a cosas que solamente Dios puede hacer, nadie más, solamente Dios puede hacer. Y vamos a ver las siguientes. Uno, creación. Juan 1:13, pues lo conocemos muy bien. Todas las cosas por Él fueron hechas. Colosenses 1:16 y Hebreos también nos hablan de que ya sea por medio de Jesús o que en Jesús todas las cosas fueron creadas y que Él es co-creador. Después vemos la providencia. La providencia es esa perfección de Dios, por así decirlo, en donde Dios, al ser el soberano de todo lo que existe, Él, él orquesta todo lo que sucede en el mundo con un propósito que solo Él conoce. O sea, es algo que solo Él puede hacer. Bueno, en Jesús, en estos textos de la Biblia que tú puedes ver en pantalla, se, se le reconoce a Jesús también la providencia, algo que solo puede hacer Dios, actos exclusivos de Dios. Y también el perdón de pecados. Muy probablemente recuerdes ese pasaje en donde está Jesús ante un hombre paralítico y Jesús le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los judíos religiosos empiezan a escandalizar en ese momento diciendo, pero ¿por qué este hombre dice estas palabras si solamente Dios puede perdonar pecados? Y Jesús dice, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose al mismo, puede perdonar pecados y enseguida levanta al hombre de ahí de donde estaba. Entonces, aquí podemos ver que los escritores bíblicos están reconociendo que Jesús hace obras que son exclusivamente de la potestad de Dios. Y entonces, si Él hace estas obras, significa pues que Él es Dios. Ahora, hemos visto la parte doctrinal, la explicación doctrinal de la divinidad de Jesús. Podemos de manera sencilla decir, bueno, el fundamento de la divinidad de Jesús es que Él resucitó y aparte el Nuevo Testamento, en cuanto es un documento o una serie de documentos escritos a la luz de la resurrección de Jesús, reconoce, por lo tanto, en Él varias formas en que podemos ver que Él es Dios y que si las acomodamos de una manera ordenada, podremos ver que hay 5 evidencias bíblicas de la divinidad de Jesús, sabiendo que la resurrección es el punto de partida, el fundamento por el cual se habla de que Jesucristo es Dios. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, hay que pensar en una aplicación espiritual de esta doctrina de la divinidad de Jesús. Y podemos ver las siguientes. ¿Qué debe significar la divinidad de Jesús para nosotros los cristianos? ¿Cómo esto puede cambiar mi perspectiva de vida, mi forma de ver, mi forma de adorar a Dios, mi forma de orar, todo? Podemos ver al menos estas enseñanzas. Una, si Jesús es Dios, entonces Él es el Señor de todo lo que existe. Cuando nosotros decimos Señor, nos referimos a que Él es el que tiene la autoridad máxima de todas las cosas que existen. Entonces, si Él es Dios, entonces Él es la autoridad máxima de todo
lo que existe. Si Él es el Rey del universo, Él es el Rey de lo más mínimo y de las cosas más pequeñas. Por lo tanto, nosotros somos parte del universo de Dios y Él es nuestro Señor. Por lo tanto, nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros y con mayor razón lo debemos saber como cristianos. Esta vida ya no es nuestra, esta vida le pertenece totalmente y exclusivamente a Dios. Vivimos por Él, pero también vivimos para Él. Por lo tanto, nuestra vida no va a encontrar descanso hasta que se rinda delante de Dios. Luego, número dos, si Jesús es el Señor de todo porque es Dios, entonces significa que Él es el centro de todo. O sea, todo gira y todo debe girar alrededor de Jesús porque Él es Dios, Él es el único que puede ocupar el centro y el primer lugar de todas las cosas que existen, porque todo fue creado por Él, pero también fue creado para Él. Entonces, Jesús es el centro de todo lo que existe. Y por lo tanto, como no como cristianos, debemos saber que Jesús debe ser el centro de todas nuestras de todo lo que somos, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras metas, de todo, porque Él es el Señor. Y si Él es el Señor, entonces Él se transforma en el centro de todo. Y número 3, Jesús entonces es el centro y el poder de la iglesia. Si Jesús es Dios y en virtud de eso Él es el Señor de todo, entonces Él es el único que puede ocupar el primer lugar en la iglesia. Todo debe hablar de Jesús, todo debe ir a partir de la persona y de la obra de Cristo. Todo lo que juzga la iglesia debe juzgarlo a la luz de la persona y de la obra de Cristo. Eso es el Nuevo Testamento, el resultado de la reflexión guiada por el Espíritu Santo acerca de la persona y de la obra de Cristo en cartas circunstanciales, en sermones, en documentos que tratan de recoger un mensaje muy especial como lo son los evangelios. Entonces debemos ser muy conscientes de eso. Jesús es el centro y el poder de la iglesia. La iglesia solamente debe estar girando alrededor de esa enseñanza, de la persona y la obra de Cristo. En una ocasión eh, me encontré con una persona que pues decía que en su escuela dominical ya no quería hablar sobre Jesús porque pues ya llevaba 6 años hablando sobre Jesús, que mejor era bueno hablar de otros temas. Y por un lado le entiendo, pero por otro lado es muy importante que nosotros advirtamos de que, o sea, si Jesús es el Señor y es el centro de todas las cosas, entonces Él es el centro de toda la iglesia, de su pensamiento, de su alabanza, de su oración, de su acción, de su evangelismo. El centro de toda la iglesia debe ser Jesús, no puede ser otro y no puede ocupar otro su lugar, porque si Jesús no es suficiente para nosotros como iglesia, entonces nada lo será. Lo repito, si Jesús no es suficiente para nosotros como congregación, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, nada más lo va a hacer. Entonces es bien importante que entendamos esto porque muchas veces creemos que hablar de Jesús es aburrido, pero es que Jesús es el centro y lo único que le da sentido a la iglesia, al discurso de la iglesia. Entonces, si Jesús es Dios y Él es el Señor de todo y Él es el centro de todo el universo, cuánto con mayor razón debe ser el centro de la iglesia. Y no solo el centro de la iglesia, el poder de la iglesia, el poder de la iglesia, el tema poderoso de la iglesia, el tema que hace que la iglesia se estalle en adoración, que la iglesia quiera siempre servirle a Dios, que la iglesia hable todo el centro de la iglesia. Ahora vamos al número 4. Jesús es el único que le da sentido a nuestra vida, porque como Él es Dios y Él es el Señor de todas las cosas y el centro de todo, por lógica, entonces todo ser que gira en torno a Jesús tiene sentido su vida, pero si no gira en torno a Jesús, entonces su vida, su existencia, absolutamente no tendría nada de sentido. Entonces, tenemos la seguridad de que solo Él le da sentido a nuestra vida, que hace que sepamos que vale la pena vivir porque Él está ahí, porque solo Él le da sentido a la existencia del ser humano. Entonces, es muy importante hacernos esta pregunta: ¿cómo puede la divinidad de Jesús
servir para nuestra adoración. Cómo conocer la doctrina de la divinidad de Jesús y tratar de profundizar en ella puede tener un impacto real, sustantivo, un impacto verdadero en nuestra vida cristiana, en nuestra forma de ser en el mundo, en nuestra adoración, en cuando aconsejemos a una persona, en nuestra oración, en todo nuestro pensamiento cristiano. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver la doctrina de la divinidad de Jesús no solo desde un punto de vista puramente intelectual, de dominar una doctrina y conocerla, sino de encontrar, obviamente, rogando que el Espíritu Santo nos dirija para que en esa doctrina podamos encontrar la bendición que Dios quiere darnos a nosotros. Y cómo conocer esto impacta y transforma completamente nuestra vida cristiana y todo en general. Entonces, es muy importante que como cristianos podamos profundizar en la divinidad de Jesús. El próximo episodio de este discipulado tratará sobre la humanidad de Jesús y también lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver la parte doctrinal, la explicación doctrinal de la humanidad de Jesús y posteriormente vamos a ver el impacto espiritual o la aplicación espiritual que esto tiene para nuestras vidas. Así que mientras tanto, pues los dejamos con esta parte de este discipulado y Dios los bendiga.